existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, ya saben que si dejamos de estar juntos no somos más este montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes de 14 a 16 aquí en la M530 Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Tenemos para ofrecer un pacto de imaginaciones. Eve Bonafini solía decir que si lo pensamos un poco, al fin y al cabo, la radio es un asunto que nos funciona en los teatros de la mente. En los teatros de la mente le ponemos a los audios, los sonidos, incluso a los silencios, que en la radio importan un montón. Imágenes, nuestros propios recuerdos, a veces incluso sensaciones de el olfato, los perfumes, a veces sensaciones táctiles, y cuando eso se logra, la experiencia es completamente distinta. Todos los días entonces los invitamos a un viaje de sentidos. Y creemos que tenemos un programa que puede ser como este avión, como un Mirage con ganas de despegar. Y que si jugamos los juegos de la imaginación, si ajustamos nuestros cinturones, tal vez al concluir la experiencia salgamos un poco mejor. En medio de la era de la crueldad, buscar un bálsamo, buscar una forma de tolerar la realidad o lo que nos quieren imponer como la realidad, no debe ser una mala receta. Para eso tratamos de apartarnos del menú de realidades que nos plantean los poderes. Eso es parte de lo que acontece, no es todo. Y sí hay una guerra cultural, y en estos momentos específicos las batallas son muy sonoras, muy evidentes, muy dañinas. Creemos importante trabajar sobre las agendas propias. Para fortalecernos, para que nuestro ADN esté templado, porque eso importa mucho. Hay una vieja idea de un pensador nacional, de Arturo Jaureche, respecto a que los pueblos deprimidos nunca vencen, y por eso nos quieren así. Tristes, deprimidos, melancólicos, desunidos, separados, ensombrecidos, y en parte lo van logrando. Tenemos que resistir a esa tentación o a esa lógica de la época. Y una de las formas es la ternura, una de las formas es el abrazo, una de las formas es encontrar nuestros sentidos mínimos comunes, una de las formas es avanzar unidos y no dominados. Hoy en el comienzo del programa queremos evocar la gigantesca figura de Piazzolla, que murió un día como hoy, un 4 de julio del año 1992, después de haber trazado una obra, había vivido 71 años, larga en el tiempo y completamente impactante cuando recordamos su aporte. Hoy la música instrumental de Astor Piazzolla, con íconos como Adiós Nonino, Oliver Tango, por citar solamente dos grandes temas de su autoría, da la vuelta al mundo. Hay versiones de estos temas y de otros temas de Piazzolla en el planeta completo, sonando en manos de grupos de tango, sonando en manos de orquestas sinfónicas, sonando en manos de músicos callejeros, en grabaciones del pasado, en actualizaciones, en instrumentistas de todo calibre. Puede decirse que aquel músico de la Argentina discutió en una discusión estéril, preguntándose si lo que generaba era o no tango. Hoy es el músico argentino de cualquier género más escuchado y más tocado del mundo. Es el triunfo final de Astor Piazzolla, que debió batallar muchísimo para que su música fuera entendida. Básicamente, él no quería al principio de su vida tocar el bandoneón.
Saben que Piazzolla a los 3 años fue a vivir con su familia marplatense a Nueva York, que creció en las calles duras de los barrios pesados de Nueva York, que su papá era un peluquero muy vinculado a la mafia italiana de entonces, que él primero quiso tocar la armónica y básicamente ser un chico feliz en las calles, donde además se aprendía la estética del coraje con los puños, la supervivencia, que en esa escena neoyorquina conoció a Gardel, que trabajó un poquito en la última película de Gardel, El día que me quieras, que pudo haber salido de gira con él, tenía 13 años por entonces, su padre se lo impidió, pero la música, sobre todo el jazz, que aprendió viviendo en Nueva York, fue completamente central en aquello que, cuando regresó a la Argentina, adolescente todavía, cuando desde Mar del Plata, donde había retornado la familia, vino a Buenos Aires para intentar dar pasos en el mundo del tango, las músicas que ya tenía en la cabeza, las armonías que ya había aprendido, lo que el jazz había significado para él, pero también lo que George Gershwin había significado para él, flotaba en una cabeza que adelantaba con respecto al tango. La incorporación de Piazzolla a la orquesta de Aníbal Troilo marca un hito en la historia completa del tango, porque es cuando se encuentra aquel que estaba en el centro, la orquesta más popular y más importante de tango de todos los tiempos, con un renovador, con un innovador, al que frecuentemente Pichuco Troilo le tachaba parte de los arreglos por complicadas y poco bailables, pero al que al mismo tiempo alentaba a desarrollarse. Ustedes saben que cuando Troilo no podía tocar el bandoneón, en su orquesta, aunque tenía 20, 21 años, el bandoneón lo tocaba Piazzolla. Que cuando el pianista no podía tocar por distintas razones, el piano lo tocaba Piazzolla. Que Troilo confió ciegamente en Piazzolla, que en ese momento de su vida empezó a estudiar con Alberto Ginastera composición. Quería hacer una composición de música culta, de música de conciertos, además de un bandoneonista de tango que podía componer sus temas. Y luego obtuvo una beca y fue a París, y Nadia Boulanger terminó, después de escucharlo tocar el piano y sus propias composiciones, recomendándole: mire, Astor, usted va a ser un concertista o un compositor más en la historia de la música del siglo XX, pero si hace tango con los elementos que tiene, va a ser muy grande. Fue una francesa, una gran maestra, la misma maestra de Lalo Schifrin, de Quincy Jones y de muchas eminencias del mundo de la música, la que convenció a Piazzolla que era el sonido del bandoneón para la composición de música que fuera mucho más allá del 2x4 y los estereotipos del tango, incluso los de su era de oro, aquello que sería su propio tesoro personal. Hoy nos vamos a dedicar a un paseo de Piazzolla y los cantantes, el tango cantado, que no fue lo central en la obra del gran Astor, pero fue parte de su repercusión en el mundo. Primero lo vamos a escuchar hablando a él. No se puede concebir el tango sin el bandoneón, dice. Y el bandoneón empieza en Buenos Aires a tocarse en el tango porque tiene un sonido muy dramático, es un sonido muy, muy triste, muy aterciopelado, como diríamos nosotros los músicos. Y eso quedó ya prácticamente como el instrumento del tango. Yo creo que no se puede concebir una música de tango sin el bandoneón. En los años 60, cuando la música del mundo estaba cambiando, también ocurriría luego en los años 70, pero en los 60, cuando la avanzada Beatles sobre el mundo, la avanzada del pop británico, cuando la música que escuchaba el planeta Tierra empezó a registrar obras distintas, cuando Brian Wilson con los Beach Boys cambió las armonías, Piazzolla pensó que era hora de que el tango también registrara ese afuera y se ayornara. Hizo dupla con Horacio Ferrer y junto a Horacio Ferrer empezó a escribir baladas de inspiración tanguera, canciones con destino comercial, completando además su distanciamiento de una escena que le reprochaba que lo suyo no era música bailable, que se tomaba el privilegio de hacer temas que duraban 7 u 8 minutos, que su ambición era ser un compositor de obras de largo aliento, la opereta María de Buenos Aires, obras inspiradas en Vivaldi como Las 4 estaciones porteñas,
es decir, un aliento muy distinto al que estaba acostumbrado el tango. Con Balada para un loco, esta es la versión de Amelita Baltar, Piazzolla cumplió con aquello de incorporar la psicodelia de los 60 a la historia del tango, acompañado por un letrista ad hoc, Horacio Ferrer, uruguayo. Y con eso, para bronca de los que lo despreciaban y para beneficio de su cuenta corriente, vivir de lo que hacía había sido para él un problema toda la vida. La música de Astor Piazzolla, esta vertiente de Astor Piazzolla, supo del éxito con las masas. Piazzolla había inventado también formas nuevas de relacionar el tango con las vanguardias estéticas, incluyendo ahí la moda. Tocaba de parado, no se vestía como los tangueros tradicionales, sino de una manera muy moderna. Incorporaba músicos de otros géneros, desde el principio otras sonoridades, la guitarra eléctrica, por ejemplo. Más adelante la batería, el bajo eléctrico, los sintetizadores, de tal manera de sentir que el tango evolucionaba en la medida en que él iba sumando elementos. Piazzolla no despreciaba el pasado, había bebido de él. Tenía sus bandoneonistas preferidos, Pedro Laurens, Pedro Mafía, Aníbal Troilo. Registraba lo que De Caro había hecho por el tango y sus agrupaciones. Amaba la música de Osvaldo Pugliese, respetaba muchísimo a Horacio Salgán, pero estaba muy convencido, tenía un temperamento al respecto a su propia importancia y cómo había que pelear por un lugar. Que inventaron el amor. En muchos momentos se puso picante la cosa. Podríamos decir que había un tango anclado en el pasado, lo vamos a situar a la derecha de la historia, a ese tango anclado en el pasado, con sus cánones, sus fijaciones con lo bailable, su desprecio por los cantores, puestos más que nada como estribillistas, y un tango, lo vamos a poner a la izquierda, no son categorías políticas, tal vez sí un poco ideológicas, en que se celebraba la diferencia, la evolución, se salía del canon de los 3 minutos para bailar o las canciones que van a sonar en la radio en el tiempo en que la radio quiere, y se avanzaba hacia música de conciertos, hacia la relación con el jazz y después con el rock progresivo. Eso es importante también. La palabra loco en los 60 y en los 70 era una palabra muy rockera también. Loco
¿cómo anda tu vida? Loco, ¿no te sobra una moneda? Esta noche toca Papo, no me lo quiero perder. Eso es un tema de Charlie llamado Loco originalmente. Piazzolla coqueteaba con muchos sentidos diferentes y básicamente cuando venían a reprocharle si lo que él hacía era o no tango y dictaminaban que no era tango, cuando él percibía que en Europa, en Francia, en Italia, que en Estados Unidos, en Nueva York, en Los Ángeles, su música no solo estaba impactando, sino que marcaba una diferencia e iba a habitar esas zonas del mundo para siempre. Les respondía a los tangueros: che, ¿por qué no van a estudiar? ¿Por qué no estudian un poco? ¿Por qué no dejan de tocar de oído, tocar lo mismo de siempre? Y provocaba como los músicos de jazz de las nuevas generaciones, que estudian y después hablan y tocan. Y el tango de vanguardia es lo actual, lo que hacemos, lo que pensamos en el siglo XX, lo que pensamos en el año 1960, todo lo que se hace hoy en día creo que es de vanguardia. Y no, en fin, una palabra que yo quisiera decir, especialmente para los músicos de tango, la gente joven, que tomen como ejemplo que lo que hacen los músicos de jazz moderno en Estados Unidos, que el 100% de los músicos americanos, especialmente los actuales, los que hacen jazz moderno, como he dicho, son músicos que han egresado de conservatorios, son todos, el que no es concertista de piano, ha estudiado instrumentación con Darío Milhaud, o con Schoenberg, o con Stravinsky, y todos tienen una cultura musical maravillosa. Y eso es lo que realmente, que noto yo en este país, que la mayoría de los músicos del tango no hacen. No toman la música en serio y de esa manera nunca se puede hacer música buena, porque para hacer música buena hay que estudiar música seriamente. Para hacer música buena hay que estudiar música seriamente, decía Piazzolla. En la década del 70 se tentaría mucho con Spinetta, con Charly García, con Alas, con Crucis, con el rock progresivo, y cambiaría su banda, haría un octeto electrónico. Hoy uno de sus grupos más celebrados y más revisitados por otros. Hace ahora 60 años, en la mitad de la década anterior, Piazzolla cedió a la tentación de hacer un disco musicalizando a Jorge Luis Borges, las milongas de Borges. Este es el tema más famoso de ese trabajo, con la increíble voz de Edmundo Rivero. Aquí sí podría decirse la frase de Gatica Perón: dos potencias se saludan. Tal vez el mayor escritor argentino de todos los tiempos, Borges; tal vez el mayor compositor de música popular de todos los tiempos, Piazzolla. Pero Argentina también no terminó bien. Borges tenía una postura según la cual el tango era bueno cuando era el tango de la vieja guardia, es decir, antes de Gardel y del tango canción. En su oído el tango era el tango prostibulario, el orillero, el de fines del siglo XIX y los comienzos del siglo XX. ¿Se imaginan esa sensación de que lo mejor está en el pasado, como le pegaba a Piazzolla, un renovador, un revolucionario? Sin embargo, los conflictos pasan, las personas cesan y las obras quedan. De los años de Piazzolla en Nueva York, los del encuentro con Carlos Gardel, que son los últimos meses de la vida del gran cantor, son completamente centrales. Más de una vez, en distintas entrevistas, cuando le preguntaron, contó diferentes cosas sobre el modo en que todo empezó.
Gardel había sido contratado por la Paramount para hacer películas y para hacer radio también, programas de radio en que era una estrella. Dos nuevas formas de comunicación. El cine sonoro tenía unos añitos, la radio también, y Gardel era un artista de vanguardia. Y la familia de Piazzolla, que vivía en Nueva York, extrañaba la Argentina. Astor ya tocaba el bandoneón. Un día lo envió a él al hotel donde paraba Gardel y se armó una relación. Gardel se entusiasmó con aquel chico, chiquitito de tamaño, que tocaba el bandoneón, lo sumó como un canillita, un vendedor de diarios, a la trama del Día que me quieres, y lo invitó a hacer la gira que terminó con el accidente en Medellín, que acabó con su vida, la de Lepera y la de buena parte del pasaje del avión. Es decir, Piazzolla pudo haber muerto en aquel accidente de avión y siempre recordó un poco eso y le agradeció mucho a su padre, a quien le dedicaría después en el 59 Adiós Nonino, y antes otro tema llamado Nonino, no haberle permitido. El criterio del padre es chico, no puede salir de gira con los músicos grandes, le queda aprender todavía a tocar el bandoneón. No es que lo quería peluquero como él, es que confiaba ciegamente en el talento de su hijo, pero le impidió esa gira y por suerte el impedimento paternal le salvó la vida a Piazzolla, nada más y nada menos. Aquí una de las versiones que él dio sobre cómo conoció Piazzolla adolescente, aunque parecía más chiquito de lo que era porque tenía un déficit de crecimiento en ese momento, y cómo le resultó trabajar con él. A Gardel le vino fenómeno un pibe que hablaba bien inglés, porque lo acompañó durante muchas salidas a comprar en los grandes negocios, sobre todo de la Quinta Avenida. Mi papá tallaba en madera, hacía así como un divertimento, los sábados y domingos no descansaba, tallaba, hacía unos gauchos tocando la guitarra y otros tocando el bandoneón. Hizo un gaucho tocando la guitarra, lo talló un grande así, yo se lo llevé a Gardel, a los departamentos, no lo conocía Gardel por supuesto, mi papá tampoco, y simplemente averigüé por Tucci, fui al hotel, unos departamentos, no el hotel, el departamento Bellas Artes en la calle 48 en Nueva York, el piso 18, y entro en el hotel y entraba un señor pelado, alto, con 2 botellas de leche en la mano. Yo le digo, please, 18th floor, y el otro nada. Por favor, yo hablaba muy mal español, además, te digo. Dice, usted ir, parecía Tarzano, usted ir piso 18, ¿no? Una cosa así. Era Alberto Castellano. Entonces cuando dice, uy, me olvidé la llave, no puedo entrar. Dice, haceme un favor, pibe, pasá por el escape de incendio, que está la ventana abierta del dormitorio, abrís la ventana, entrás o despertás a Gardel, entonces en vez de despertarlo a Gardel lo despierto a Lepera. Eran 2 que estaban durmiendo, entonces el otro tenía muy mal humor además, todo conocido y reconocido por todos que tenía muy mal humor. Entonces entro y lo despierto a Lepera, no me moleste, vaya, que es una cosa así. Qué barbaridad este Gardel. Gardel, ese es Gardel. Entonces lo despierto a Gardel y Gardel muy amablemente, ¿qué pasa? Hay un señor, se olvidó la llave, por favor. Y Gardel se levantó, abrió la puerta y entró Alberto Castellano con las 2 botellas de leche. Ahí hicimos nos conocimos. Primero me llevaron porque necesitaban un chico que trabajara en la película, Día que me quieras. Y después, cuando se enteró Gardel de que tocaba el bandoneón, mejor. Le grabé la música con él y fui al asado que hizo él para uruguayos y argentinos en Nueva York. Muy pocos, por supuesto, en 1934. Y éramos 10 o 11 personas. Y el piano estaba tan desafinado que tenía que tocar Alberto Castellanos, que toqué yo solo el bandoneón. Pero sí, sin miedo. Si yo tuviera que tocar hoy con Gardel me caigo muerto de vergüenza, porque no sé si llegaría a tocar viéndolo a él. Y no me di cuenta lo importante que era cantando, porque era un chiquilín, yo tenía 13 años. ¿Y qué quiere cantar? Y yo, la música, por supuesto, toqué todos los tangos con Gardel y cuando terminé de tocar, me dijo textuales palabras. Me dice, pibe, tocas muy bien el bandoneón, dice, pero los tangos pareces un gallego. Hacer una música diferente. El problema es que en Argentina todo se puede cambiar menos el tango.
O sea, el día que se me ocurrió a mí cambiar fue una especie de revolución. O sea, el tango es considerado casi una religión, como una secta, hacer siempre lo mismo, estar dentro de un círculo así que uno cree que no tiene salida. Así que a mí se me ocurrió cambiar y tuve muchísimos problemas. Los sigo teniendo aún hoy, porque el pueblo sigue siendo lo mismo, el pueblo no cambia. La mayoría le gusta lo que es no pensante y la minoría le gusta pensar. Ahora, a 33 años de la partida, se saludaron, ¿o no?